Bueno, muy buenas tardes para todos. Para la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería es un completo gusto saludarlos el día de hoy en nuestra primera actividad académica del año 2021, con muchas expectativas, con muchos retos, con mucho compromiso en este año que, pues ya, sé que inicia, ya llevamos 27 días, pero en este año que todavía está iniciando, en la vida académica, pues estamos en reincorporación en este momento, seguramente con muchos de ustedes, profesores que estén presentes, iniciarán clases la próxima semana, igual que los estudiantes. Entonces, sin duda, pues, tenemos un espacio bastante interesante de trabajo para este año. Espero que sea muy fructífero, espero que en la medida de lo posible las cosas estén bien. Obviamente, algunos han tenido situaciones un poco más complicadas, otros, pues, afortunadamente no tanto, pero pues, lo importante es salir adelante, tener pues mucha fe, independientemente pues de la religión que profesemos o no profesamos ninguna, de que pues tendremos muchas más oportunidades y que sin duda pues será un mundo mejor. Dando inicio a nuestra actividad de la tarde de hoy, hemos decidido comenzar con un tema yo creo que nos está impactando bastante en este momento. Seguramente esta pandemia nos ha abierto diversos espacios de reflexión, de análisis, de preocupaciones, de optimismo, de muchos que hemos pasado como una montaña rusa de emociones y sin duda pues las vacunas es uno de ellos. Obviamente desde que comenzó la pandemia hemos hablado de cómo minimizarlo, primero cómo se va a solucionar los problemas en las unidades de cuidados intensivos, después qué medicamentos pueden ayudar y obviamente pues muy paralelo a eso pues venía avanzando el tema de vacunas. Hemos tenido todos los escenarios, desde los muy científicos hasta cosas muy absurdas, que pues, no hay ni que mencionarlas, porque yo creo que es una falta de respeto al intelecto algunas de las consideraciones que se han hecho. Yo creo que es importante una consideración y es el hecho de que la ciencia está ocupando el lugar y el respeto que le corresponde. Quizás por diversas situaciones hemos distraído ese, ese quehacer de la ciencia y de la investigación, quizás por la frivolidad, quizás por otros eventos, cuando damos cuenta que es ahí donde están las soluciones a diversos temas, que ha sido la oportunidad, digamos, oportunidad de darnos cuenta de la importancia del trabajo científico y del trabajo investigativo para solucionar las situaciones que tenemos en la vida. Nosotros como ingenieros sabemos que cuando hablamos de problemas no necesariamente es algo negativo, son situaciones, problemas que se nos presentan en todos estos escenarios profesionales, los cuales tenemos que como ingenieros solucionarlos. Este obviamente pues ha sido una tragedia desde lo humano, pero también tenemos que entenderlo desde el punto de vista de ciencia, de toda la oportunidad que se ha abierto. En ese mismo sentido es importante mirar qué hace cada país y qué ha hecho para plantear las soluciones en los diversos temas. La pandemia pues no ha sido la excepción. Obviamente hemos tomado medidas coyunturales, en el sentido, pues para poder minimizar su impacto, algunas acertadas, otras no acertadas, pero también hay que empezar a mirar ese trabajo de mediano y largo plazo y que debe impactar no únicamente para solucionar este tema, sino para mejorar muchas cosas de nuestra calidad de vida. Aquí creo que es claro para cada uno de nosotros que las soluciones que se plantean tienen que hablar de pasar por la investigación, por el trabajo interdisciplinario, y en ese sentido es cuando el trabajo interdisciplinario toma un especial valor, porque seguramente uno pues asimila muy fácilmente que muchos de los temas pues corresponden únicamente al tema desde los profesionales de la salud, pero resulta que muchas de esas consideraciones pasan por otras áreas del conocimiento y en ellas la ingeniería. Y sin duda, pues obviamente, pues los ingenieros vamos a hablar, o sea, que nosotros los ingenieros hablemos bien de nosotros mismos, pues no tiene sentido, pero es claro que es bueno recordar que nuestro papel no ha sido menor y que sin duda cobra relevancia para muchas de las soluciones desde el punto de vista científico de salud. Con Ana María inclusive hablamos hace unos días desde el punto de vista logístico, técnico, muchos temas. Entonces es importante que eso no se, no se, no se, no se distraiga. Eh, Tenemos que tener en cuenta que aquí hemos aprendido forzosamente de forma global a atender los problemas que se han presentado por la pandemia. Pero igualmente tenemos que aprender a que nosotros tenemos que aprender a plantear nuestras soluciones. Aquí, entre comillas,
obviamente, pues, bueno, no vamos a entrar en discusiones políticas de si hay vacunas o no hay vacunas, porque eso no corresponde a este escenario, pero pensemos un segundo que tengamos una situación local. Ana María, hablábamos de pronto, acuérdense ustedes del Zika, de toda la cantidad de cuestiones que tenemos en nuestros países tropicales, que si se llegan a presentar que será una gran tragedia para nosotros, solo nos van a importar a nosotros. Entonces tenemos que nosotros tener la capacidad científica y técnica para poderlo solucionar. Aquí hemos abierto la puerta de la importancia de mantener esa ciencia, esa tecnología, esa investigación, esa innovación para aplicarla a esos problemas que se pueden presentar y estar preparados. Ha sido pues un poquito doloroso escuchar que hace 22 años Colombia producía vacunas. Seguramente no tenemos la facilidad para producir en este momento, pero tenemos un espacio que hoy no tenemos. Hoy tenemos que depender, no ser de primer nivel, ni de segundo, sino el tercero, esperar cuando podamos con el cheque en la mano poder compartir. Tenemos que pensar que a futuro esa generación que no se puede repetir porque seguramente, pues no pandemias, pero sí epidemias, situaciones pues, de salud interna que van a ser complejas, que tenemos que solucionarlas nosotros mismos y que tenemos que entenderlas científicamente nosotros nosotros mismos. Entonces tenemos que ser capaces de plantear esas soluciones y sin duda la ingeniería es un espacio muy importante. La conferencia de hoy, pues, la hemos denominado Contribuciones de la Ingeniería al Desarrollo de las Vacunas contra el COVID-19 a cargo de la ingeniera Ana María Porras, que nos acompaña y está en pantalla. Se da el espacio de reflexión y análisis sobre los aportes de la ingeniería encaminados a la generación de soluciones para la inmunización contra la pandemia del COVID-19 y también la oportunidad para mirar al futuro de nuestro quehacer como ingenieros. Situaciones complejas seguirán sucediendo, quizás, como les decimos, no con ese impacto global, pero sí en nuestro entorno y tenemos que trabajar para ser capaces de encontrar las mejores soluciones porque nos interesará a nosotros y será en beneficio de nosotros. Antes de dar la palabra a Ana María, que obviamente es la experta, aquí yo solo he dado una breve introducción. Ella es colombiana, de todo, santanderiana para ser más específico. Actualmente está en Cornell University y pronto va a estar en la Universidad de la Florida. Cualquier cosa me la corriges cuando buscas en Estados Unidos. Ella es ingeniera biomédica en la Universidad de Texas en Austin, con un título de altos honores. Es magíster y doctorado en ingeniería biomédica de la Universidad de Wisconsin en Madison. Es investigador en temas asociados a ingeniería de tejidos, como el microbioma intestinal humano y el desarrollo de modelos y enfermedades basados en biomateriales para estudiar cómo los microorganismos beneficiosos y patógenos regulan la salud humana. Adicionalmente, ella pues acompaña temas de liderazgo y temas de STEM y temas de participación de mujeres en carreras de ciencia, específicamente en ingeniería. No sé a qué horas hace todo eso, también es una hoja de vida bastante extensa y bastante joven, así que pues cuando vi la hoja de vida yo dije, no, esto es una persona ya con mucha más edad y resulta que es una persona bastante joven, lo cual nos entusiasma mucho y pues nos da una buena apertura a todo lo que hemos querido en este año en la asociación. Obviamente contar con mucha experiencia, pero también empezar a visualizar todo lo que es las nuevas generaciones y cómo podemos ayudar a que quienes están en sus primeros semestres, a quienes están todavía en colegios, los chicos que todavía están en sus años de colegio se den cuenta de todas las oportunidades que tenemos desde la ingeniería. Ana María, muchísimas gracias por tu tiempo. Ella está en estos momentos en Estados Unidos y ya, eso es tuyo ya este espacio y espero que sea muy interesante. Siguiente como organización, pues estará prevista pues su charla más o menos unos 45 minutos, no sé qué tiempo tenemos previsto, y abriremos un espacio pequeño para preguntas. Esta aplicación, digamos, no tiene la opción de levantar la mano, yo le solicitaría a través del chat quienes estén interesados, pues que digan que quieren hacer la pregunta, o también pueden formularla por escrito y al final daremos lectura. Les recuerdo, por favor, que tengan sus micrófonos silenciados durante la conferencia para poder facilitar pues todo el tema de la presentación. Todo, muchísimas gracias, Ana María, nuevamente bienvenida y muchas gracias por hacer parte de este ejercicio en la tarde de hoy. No, pues les doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis Alberto, por esa introducción. Y bueno, voy a dar inicio. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes hoy. Esa es de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Que ahora estoy me he sentido simultáneamente más lejos, pero también más cerca de Colombia gracias a todo esto de la virtualidad y que todos nos hemos pasado a escenarios virtuales. Bueno, entonces hoy están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre las contribuciones de la ingeniería al desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Como decíamos, mi nombre es Ana María Porras. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, en realidad.
En Twitter me encuentran como Anama Porras y en Instagram me encuentran en español como Anaerobias, al igual que en Facebook. Y cualquier pregunta o conversación o cosa que quieran decir que hoy no tengamos la oportunidad de mencionar, siempre me pueden encontrar y me pueden hacer las preguntas que quieran en cualquiera de estas redes sociales. Entonces, el plan de hoy, para empezar, les voy a contar un poquitito sobre mí, para contextualizarlos y explicarles un poco por qué estoy más o menos capacitada para hablar de este tema. Después vamos a entrar ya en materia a hablar sobre el rol de la ingeniería en el desarrollo de estas vacunas. Y para terminar, ya que como lo decía el ingeniero Luis Alberto, estoy muy involucrada en toda la parte de la divulgación científica. Quiero contarles algunas de las lecciones que he aprendido en los últimos 3 años en esto, porque no sé, tal vez al escuchar mi presentación se motiven también ustedes un poco a compartir el conocimiento que ya tienen con las personas que los rodean. Y pues en realidad como la meta en general de esta conferencia para mí es que ustedes entiendan un poquito más sobre esas vacunas de ARN mensajero, específicamente de qué están hechas, cómo fueron desarrolladas y que de esta manera también les genere más confianza a ustedes, pero también que me ayuden a mí, nos ayuden a todos los científicos biomédicos a convencer al resto del país a que debemos vacunarnos, porque esta es una labor que yo sola o 10 de nosotros no vamos a lograr hacer solos. Bueno, entonces para empezar, contarles un poquito sobre mí. Como ya lo decía el ingeniero, yo nací y crecí en Bucaramanga, esta soy yo a mis 9 años. Sí, ya como pueden ver, desde pequeña fui una niña muy nerdita y estudiosa. Tengo el uniforme de mi colegio, el Colegio La Quinta del Puente. Yo, como les digo, crecí, estudié todo el bachillerato en Colombia. Cuando era pequeña, a mí me gustaba muchísimo la biología, me gustaban las matemáticas. Mis papás son ingenieros, ya les voy a contar ahorita un poco más sobre ellos. Yo cuando me gradué del colegio no sabía lo que quería estudiar. Me llamaba mucho la atención la ingeniería, pero no me veía en ninguna de las ingenierías tradicionales. Y en realidad fue tal vez como un mes después de haberme graduado del colegio, yo hice un año de intercambio en Alemania, entonces me fui a Alemania un año, que mi mamá volvió de una visita a la Universidad de Antioquia contándome que existía la bioingeniería. Y ahí yo me quedé súper sorprendida, como, wow, no sabía que uno podía hacer ingeniería con cosas de biología, eso en mi imaginario no existía. De pronto en el de ustedes tampoco, y hoy los convenza de otra cosa. Y gracias a Google empezamos a buscar sobre ingeniería, bioingeniería, y ahí llegué a que a mí lo que me gustaba específicamente era la ingeniería biomédica, donde aplicamos las ciencias para resolver problemas relacionados a la salud humana específicamente. En esa época, yo me gradué del colegio en el 2005, en esa época en Colombia eran muy poquitos los programas de ingeniería biomédica en el país, casi todos muy nuevos. Entonces, como familia, tomamos la difícil decisión, tanto por temas económicos como emocionales, pero yo me terminé yendo del país a mis 18 años para estudiar la carrera de ingeniería biomédica que hice en la Universidad de Texas en Austin, donde me especialicé en una subdisciplina que se llama la ingeniería de tejidos. Y la idea original de esta subdisciplina es como crear tejidos en el laboratorio que uno pueda usar para reemplazar, digamos, un pedazo de piel quemada o algo así en el cuerpo humano. Después de graduarme de la universidad, pasé derecho después de la universidad. Me fui a la Universidad de Wisconsin en Madison, así que prácticamente subí derecho al norte de Estados Unidos, donde hice una maestría y un doctorado también en ingeniería biomédica. Esta vez la idea era crear tejidos en el laboratorio, pero en vez de usarlos para reemplazar una parte del cuerpo humano, la idea era usar estos biomateriales y estos tejidos para estudiar por qué ocurren las enfermedades y específicamente la enfermedad de la calcificación de la válvula aórtica. Si les interesa leer más al respecto, pueden leer este artículo en particular, resume muy bien de lo que se trató mi tesis doctoral. Después de esto me vine para Cornell a trabajar en un tema completamente diferente. Aquí en Cornell llevo ya 3 años y medio, soy fellow postdoctoral aquí en Cornell y ahora estudio la microbiota intestinal, o sea, las bacterias que viven dentro de nuestros intestinos. Estudio estas bacterias, cómo cambian en diferentes poblaciones en el mundo, cómo esas diferencias entre poblaciones impactan la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Y algo que me apasiona en particular es la importancia de la internacionalización de esta
investigación, porque lo que conocemos sobre, yo creo que seguramente han visto en noticias hablar de microbiomas, microbiotas, probióticos, todo esto, y casi todo lo que conocemos en los temas que yo estudio es sobre poblaciones en Estados Unidos y Europa. Entonces, algo que a mí me apasiona y que me apasiona a futuro es llevar más ciencia y más ciencia de la microbiota a Latinoamérica y a hacer más investigación en nuestros países. Y como también lo decía el ingeniero, a partir del próximo año seré, no, perdón, de este año, de agosto, seré profesora asistente en ingeniería biomédica en la Universidad de la Florida. Si alguna de estas cosas que les estoy nombrando les llama la atención, por favor me avisan, siempre abierta a colaboraciones, a nuevas ideas, etcétera. Bueno, y aparte de todo esto, que es más como mi trayectoria como investigadora, en paralelo a mi investigación postdoctoral, algo a lo que me he dedicado en los últimos 3 años es a la divulgación científica. A partir de abril del 2018, yo sé hacer crochet. Ay, no tengo nada aquí a la mano. Mentira, sí tengo algo aquí a la mano. Aquí les muestro una de las cosas que he hecho en crochet. Yo me dedico a explicarle a las personas un poquito más sobre microbiología, enfermedades infecciosas a través de las redes sociales usando el arte. Entonces, por eso mismo les digo que me encuentran en todas las redes sociales como Anaerobias, y normalmente todos los micromartes estoy enseñando algo distinto. Ahorita mismo, si ustedes van, esto fue una captura de pantalla que hice el día de hoy, si ustedes van a mi Instagram, se van a encontrar con puras cosas relacionadas a las vacunas y el COVID-19, porque desde que empezó este año estoy haciendo una serie sobre vacunas, pero normalmente enseño sobre todo tipo de microorganismos que están alrededor de nosotros o dentro de nosotros. Y en base a ese trabajo, pues también han surgido un montón de otras colaboraciones. Entonces, yo soy una de 125 embajadoras IFDEN, que es un programa de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia que busca aumentar la representación y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También he estado, bueno, no he estado, formo parte de una organización que se llama Clubes de Ciencia Colombia, que busca llevar programas de una semana a niños de todo el país. Hemos estado en muchas de las universidades que ustedes han nombrado con la organización en los últimos 6 años y también en muchos rincones de Colombia. Y pues también participo en otras actividades de divulgación científica que hay en nuestro país, como por ejemplo lo es el canal de YouTube Ciencia Café para su merced. Y soy también facilitadora a veces con Todo es Ciencia, que es la rama oficial de divulgación científica de MinCiencias. Soy facilitadora de vez en cuando del programa Ruta de la Ciencia. Entonces les cuento todo esto para que sepan que aunque no soy investigadora COVID-19 en sí, sí tengo experiencia en biomateriales, en enfermedades infecciosas y sobre todo en divulgar ciencia. Entonces por eso yo ya vi en los comentarios que muchos de ustedes son ingenieros que no tienen nada que ver con la parte biológica. No se preocupen, igual voy a hacerlo todo para que sea digerible, fácil de entender. En esto me especializo para acercar a todas las personas a la ciencia. Y me emociona mucho estar con ustedes hoy específicamente porque estos son mis papás, los dos son ingenieros, los dos son profesores de ingeniería. Bueno, mi mamá ya se pensionó. Técnicamente mi papá en este justo momento no es profesor, pero ambos trabajan. En el caso de mi mamá trabajaban en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS. No sé si tal vez reconozcan a mi papá actualmente es el rector de la UIS. Y mi mamá fue vicerrectora académica de la UIS, fue la primera mujer consejera en el Consejero Nacional de Acreditación. Entonces me emociona mucho también por ese como legado estar hablando con ustedes hoy. Y bueno, pero ya dije un montón de cosas sobre mí, ya fue suficiente. Entonces les voy a empezar a contar un poquito sobre las vacunas. Y para hacerlo, antes de esto, también les quiero decir que toda esta serie de vacunas que estaba haciendo, la estaba haciendo en colaboración con uno de mis grandes amigos, también investigador postdoctoral aquí en Cornell, el doctor Javier Jaimes, quien es virólogo y veterinario. Tal vez lo reconocen porque ha salido en Caracol, en RCN, en muchos sitios alrededor a todo lo largo, perdón, de esta pandemia. Si quedan preguntas sin responder hoy, pueden ir a mi canal en Instagram y pueden ver, tengo videos sobre distintos temas porque hoy no vamos a llegar a todos. Y nosotros, Javier y yo, también hacemos en vivos todos los jueves a las 7 de la noche, entonces por Instagram también. Entonces, lo que no podamos responder hoy, mañana el en vivo específicamente va a ser sobre ensayos clínicos. Ahí también los esperamos. Pero bueno, ahora sí empecemos a discutir ciencia y discutir estas vacunas. Vamos específicamente a hablar sobre las vacunas que se basan en la tecnología del ARN mensajero. Y antes de empezar a discutir toda la parte de la ingeniería, tenemos que contextualizarnos un poquito.
¿Qué es el ARN mensajero? Entonces, este es el dogma central de la biología, lo que ven acá, ¿verdad? Tenemos el ADN, que lo conocemos muy bien, que es donde todo el material genético que determina a nosotros quiénes somos, son todos nuestros genes, ¿verdad? Ese material genético, el ADN, es como decir un recetario de tu abuela, ¿sí? Como una receta escrita a mano por tu abuela que tú la guardas y no la dejas salir nunca de tu casa. En el caso de la célula, ese ADN siempre permanece en el núcleo. Cuando yo quiero hacer una proteína, las proteínas son como todos los bloques de los cuales en realidad estamos hechos nosotros las personas. Cuando tú quieres hacer una proteína, o digamos si quisieras hacer un tamal de los de la receta de tu abuela, no le prestarías a alguien el recetario para que se lo lleve y después, no sé, se le pase, te pierdan las recetas de tu abuela, ¿verdad? Lo mismo hace nuestra célula. No es que el ADN salga del núcleo, sino que necesitamos un intermedio. Eso es el ARN mensajero. Es como cuando yo cojo ese recetario y un amigo mío me pide la receta y yo lo que hago es tomarle una fotocopia o de pronto escribirla en un papelito y eso es lo que yo le paso a mi amigo. Eso es el ARN mensajero y después el ARN mensajero sale del núcleo y en un proceso que se llama traducción se convierte en proteína. Este ARN mensajero, al igual que la receta que yo le fotocopié a mi amigo, es temporal. Es temporal y al igual que el ADN o el recetario en esta analogía que les estoy diciendo, permanece en el núcleo como si el recetario permaneciera siempre en mi casa. Y la única cosa que sale de mi casa o que sale del núcleo es el ARN mensajero o esas copias de esa receta. ¿Por qué les enfatizo tanto en esa parte que el ARN mensajero sale del núcleo? Porque una vez el ARN mensajero sale del núcleo, él no regresa al núcleo. Y por esto mismo, estas vacunas con la tecnología del ARN mensajero no tienen la capacidad de volver a entrar en contacto con el ADN y por eso mismo no lo pueden modificar, que es una de las preguntas más grandes que las personas se hacen. Bueno, entonces este ARN mensajero son unas instrucciones que nos dicen qué proteína hacer. Por definición son unas instrucciones temporales, es algo que creemos que dure un ratito. El ARN mensajero en realidad es inestable. Este concepto es algo que vamos a revisitar una y otra vez en esta charla. Es algo que es bastante inestable. Entonces, ¿cómo funcionan exactamente estas vacunas del ARN mensajero? Estas vacunas contienen las instrucciones, el ARN mensajero, para hacer una proteína específica, que es esta proteína de la espícula del coronavirus. Entonces, aquí en la izquierda pueden ver un mini coronavirus, que yo creo que lo hemos visto en muchas foticos, y todas estas como pullitas que le salen al coronavirus, que aquí se ven en azul, son las proteínas de la espícula. Esta proteína es súper importante para que el virus se pueda unir a nuestras células. Entonces, las vacunas tienen las instrucciones para hacer esta proteína. Una vez la vacuna, que está aquí a la derecha en moradito, la vacuna entra en contacto con una célula, la célula internaliza esa vacuna, ya les voy a explicar cómo. Estas nanopartículas de las cuales está hecha la vacuna sueltan estas cadenas de ARN mensajero. El ARN mensajero, como les decía, nunca entra al núcleo, sino que se va derechito a los ribosomas, que son otras proteínas encargadas de hacer proteínas en la célula. Y estos ribosomas hacen muchas copias de la proteína de la espícula. Esta proteína de la espícula viaja hacia la superficie de la célula o es transportada, es la mejor manera de decirlo, hacia la superficie de la célula. Una vez allí, en un tipo de células específico, que se llaman células presentadoras de antígenos, ahí ya se empieza a activar el sistema inmunitario. Pasan un montón de cosas, aquí solo les estoy mostrando las dos más importantes, ¿listo? Y si quieren saber mucho más sobre exactamente cómo pasa en este pedazo de cómo se genera inmunidad, ese no es el tema de hoy, pero fue el tema que traté en mis redes sociales la semana pasada, entonces ahí pueden encontrar muchísimos más detalles. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una proteína o un pedacito de proteína contra el cual está reaccionando nuestro sistema inmunitario. En este caso, la proteína espícula del virus. Por eso mismo, cuando digamos ahorita vamos a un laboratorio y nos dicen que nos van a hacer la prueba del antígeno para el COVID-19, lo que esto quiere decir es que nos están haciendo una prueba para ver si tenemos pedacitos de proteínas del virus. Eso es lo que significa. Bueno, entonces en todo caso las nanopartículas llegan a estas células presentadoras de antígenos. Estas células empiezan a mostrar pedacitos de la proteína de la espícula o la proteína entera. Y ahí hacen dos tipos de cosas. En una activan,
En una activan las células que se llaman células T citotóxicas, y la función de estas células T o linfocitos T citotóxicos que ven aquí en verde es aprender a reconocer la proteína de la espícula de tal manera que cuando ellas en el futuro vean una célula infectada de SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, las ataquen y las maten. ¿Listo? Ese es un mecanismo. En el otro mecanismo, estas células presentadoras de antígenos activan a las células B que producen anticuerpos neutralizadores. Sí, yo creo que hemos escuchado también un montón anticuerpos, sobre todo cuando vamos a los laboratorios y nos dicen que nos van a hacer la prueba de anticuerpos. Ahí lo que nos están diciendo es que la prueba de anticuerpos determina si tenemos inmunidad hacia el coronavirus, si hemos desarrollado algún tipo de inmunidad hacia el coronavirus, es decir, si nosotros ya tuvimos coronavirus. ¿Estos anticuerpos qué hacen? Estos anticuerpos aprenden a reconocer la misma proteína de la espícula, se pegan y recubren la superficie del virus, y por eso mismo el virus ya no se puede adherir a las células y resulta que disminuimos la probabilidad que el virus pueda infectar a las células. Entonces, esos son como los dos mecanismos principales. Bueno, esto es como lo que ya sabemos que pasa ahorita, que las vacunas ya están terminadas, pero para llegar hasta acá, estas vacunas tuvieron que pasar por todo un proceso de décadas, un proceso de ingeniería, de diseño, de repetición e iteración. Y así como en otras áreas de la ingeniería tenemos parámetros de diseño, tenemos reglas, tenemos como restricciones que nos presentan los distintos problemas. Lo mismo pasa en este caso. Tal vez no pensamos con frecuencia que la biología molecular pueda tener algo de ingeniería, pero efectivamente así lo es. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vacunas, y esos son los temas que vamos a revisitar en la conferencia de hoy, algunos de los parámetros de diseño que debían tener en cuenta quienes desarrollaron toda esta tecnología es que, primero, como este ARN mensajero es sintético, tenían que encontrar alguna manera que el sistema inmunitario no lo rechazara, porque es sintético, no es idéntico al que producimos naturalmente en nuestro cuerpo. Segundo, este ARN mensajero, yo ya les había dicho que este normalmente es súper inestable. Debe permanecer estable cuando se inyecta hasta llegar a las células deseadas, que además deben recibirlo e internalizarlo. Tercero, las células deben después leer las instrucciones de ese ARN mensajero y producir suficiente proteína para poder activar el sistema inmunitario. Cuarto, este ARN mensajero debería en teoría llegar preferiblemente a las células inmunitarias para poder iniciar una respuesta inmune más fuerte. Quinto, pues si queremos llevar estas vacunas a todo el planeta entero, tenemos que encontrar una manera que se pueda estabilizar ese ARN mensajero durante el transporte de las mismas. Y por último, pues lo mismo, si queremos llevar vacunas a todo el planeta, también debemos diseñar el proceso de fabricación de tal manera que se pueda hacer a gran escala, que es de hecho uno de los grandes retos de la biomanufactura y de la bioingeniería, es cómo hacer para llevar todas estas nuevas biotecnologías a escalarlas para que pasen de estoy haciendo investigación básica a puedo producir un montón de productos que puedan llegar a gran parte de la población. Bueno, entonces vamos a hacer, y gran parte de todo esto, por cierto, lo resumen muy bien aquí en este artículo que estoy citando en la parte de abajo. Y en toda la presentación pueden encontrar las citas de los artículos que usé ahí en la esquina inferior izquierda o derecha. Entonces vamos a revisitar cada una de estas partecitas paso a paso. Entonces, primero, esto que les decía que el sistema inmunitario no puede rechazar el ARN mensajero. La idea de usar ARN mensajero y de inyectárselo a un organismo en realidad surgió o se probó por primera vez, en 1990, de hecho, en una de mis alma maters en la Universidad de Wisconsin, en ratones. Pero durante 25 años, no mentiras, perdón, 15 años, o sea, hasta el 2005, casi siempre los científicos intentaban hacerlo, cogían el ARN mensajero tal cual como se sintetizaba en el laboratorio y cuando lo inyectaban en un organismo, el organismo lo rechazaba y montaba una respuesta inmune muy adversa. Y ahí es donde entran estos dos científicos. Yo creo que tal vez a la doctora Caricó la han visto en noticias, ha salido en muchas noticias. La doctora Katalin Karikó, ella estaba convencida que el ARN mensajero era el futuro de la medicina. Muchas personas no le hicieron caso. Ella trabajó fuertemente y hasta que se alió con este otro colaborador, el doctor Drew Weissman,
En esa época ella también estaba en la Universidad de Pensilvania y ellos actualmente ella es la vicepresidenta de BioNTech, que es, cuando escuchen la vacuna de Pfizer, en realidad es la vacuna de Pfizer y BioNTech. BioNTech es la empresa alemana que desarrolló la tecnología que ahora están haciendo en colaboración con Pfizer. En todo caso, estos dos científicos en conjunto, lo que descubrieron, bueno, como les decía ahorita, lo que pasa cuando uno intenta usar ARN mensajero sintético sin modificar y sin purificar, lo que pasa es que activan estas moléculas que se llaman interferones, que generan toda una respuesta inflamatoria muy fuerte. Pero bueno, en este artículo que les estoy mostrando acá en el 2005, ellos mostraron por primera vez la solución a este problema. Entonces ellos lo que descubrieron es que si se modificaban los nucleósidos o como las bases que forman este ARN mensajero, si les introducían algunas modificaciones, ya de tal manera que este ARN mensajero sintético se pareciera más al ARN mensajero que normalmente está presente en nuestro cuerpo, ya las células aprendían a reconocerlo como un ARN mensajero normal, no foráneo o extraño, y pueden de verdad empezar a traducirlo y empezar a producir proteína. Aquí les estoy mostrando un poquitito de datos, solo para que vean con sus propios ojos algunos de los datos. Esta es otra de las citoquinas o moléculas inflamatorias que produce nuestro cuerpo y lo que ven acá es en el COR1 rayita CONT, es el ARN mensajero sintético sin modificar y estos que ven aquí a la derecha es el que ya está modificado. Y como pueden ver, cuando se le introduce este ARN mensajero modificado a estas células del sistema inmunitario, producen menos de esta molécula que es proinflamatoria. Entonces, bueno, ese fue tal vez el paso más revolucionario que permitió el desarrollo de toda esta tecnología. Muchas personas piensan que gracias a este descubrimiento en específico, muy probablemente el doctor Weissman y la doctora Carico se ganen el premio Nobel de Medicina en, no sé, yo creo que es solo cuestión de tiempo, en unos años. Bueno, el siguiente tema es, como les decía, el ARN mensajero es súper inestable. ¿Cómo hacemos para que después de que nos lo inyecten permanezca estable hasta nuestras células y que además que nuestras células lo reciban? Y para todo esto, es toda una área de una subdisciplina también de la farmacología y la ingeniería biomédica y la biotecnología. Toda esta pregunta de cómo hacemos para que el material genético llegue a donde tiene que llegar o el material de ARN llegue a donde tiene que llegar. Aquí, como pueden ver como más o menos la evolución de las diferentes estrategias que se desarrollaron en los siguientes 15 años casi para llevar el ARN mensajero a las células. ¿Qué pasa cuando uno intenta introducir ARN mensajero desnudo, por así decirlo, en un organismo? Hay ARN-asas, que son enzimas que degradan el ARN. Estas pueden estar por fuera de las células y seguramente nuestro cuerpo degradaría todo el ARN, incluso antes de llegar a las células apropiadas. Entonces, para todo esto se han inventado todo tipo de estrategias, emulsiones catiónicas, nanopartículas con polímeros, con liposomas, un montón de cosas. En realidad, lo que tienen estas últimas vacunas, después de todo este proceso de iteración, son una combinación de lípidos catiónicos, colesterol y nanopartículas de polietilenglicol. Ya les explico un poquito más. Y en realidad, algo que impresiona mucho con estas dos vacunas de Moderna y Pfizer es que son casi idénticas. Es la misma idea, son nanopartículas lipídicas, es decir, el ARN mensajero está por dentro. El ARN mensajero en ambas vacunas codifica lo mismo, que es la proteína de la espícula. Es casi idéntico al ARN mensajero que llevan estas dos vacunas. Y la composición de los lípidos que rodean a este ARN mensajero también es muy parecida y ya se las voy a mostrar en un segundo. Si comparamos exactamente los componentes de estas vacunas, que por cierto se pueden encontrar en la página de la FDA, que es la agencia encargada aquí en Estados Unidos de aprobar estas vacunas, pueden ver y estudiar exactamente los componentes. Para muchos de ustedes que son ingenieros químicos, ingenieros de alimentos, van a reconocer muchos de ellos. Ahorita mismo quiero que nos concentremos en los lípidos. Como pueden ver, son muy parecidos. Ambas tienen, polietilenglicol, por ejemplo, que es un polímero que yo sé que hay al menos una persona que es ingeniera de alimentos, hay ingenieros químicos. Este es un polímero que se usa mucho tanto para medicamentos como para cosméticos y también para alimentos. Entonces es un polímero que se usa mucho, en realidad es bien seguro.
También encontramos fosfolípidos, como aquí ven la fosfocolina, de hecho es el mismo componente, que es un fosfolípido que se encuentra normalmente en nuestras células. El colesterol, todos conocemos el colesterol. Ambas vacunas tienen una composición parecida. Obviamente la distribución específica de estos lípidos es secreto. Ese es como el éxito de las vacunas. Obviamente esa parte si no la han contado. Pero lo que sí sabemos es la función que cumple cada uno de estos lípidos. Entonces, por ejemplo, este primero es un lípido catiónico ionizable que permite el autoensamblaje de esas nanopartículas. ¿Por qué? Porque este lípido tiene una carga positiva y el ARN mensajero, al pH en el que se ensamblan estas nanopartículas, tiene una carga negativa. Entonces, eso es lo que permite que el ARN mensajero termine al interior de estas nanopartículas, que tienen más o menos 100 nanómetros de diámetro, que es lo mismo que mide más o menos el coronavirus. La idea de usar polietilenglicol, ¿cuál es? Que aumenta la vida media de las vacunas. Los fosfolípidos apoyan esta estructura de la bicapa lipídica que se asemeja a la estructura de la membrana celular de nuestras células. Eso también es lo que ayuda y permite a que nuestras células reciban estas nanopartículas. Y lo último es que el colesterol ayuda a estabilizar las nanopartículas en general. Entonces, cada uno de estos componentes tiene una función muy específica. Listo, entonces ya como se pueden imaginar, esta parte fue un reto larguísimo, me imagino yo, muchos ingenieros, farmacólogos, inmunólogos de por medio intentando optimizar todo este proceso. El siguiente reto es que las células deben producir suficiente proteína. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en el primer punto, que el ARN mensajero sintético, así tal cual, no se parece mucho al ARN mensajero que está presente, que nuestras células producen. Entonces, nuestro cuerpo a veces no entiende muy bien que debe empezar a producir la proteína. Entonces, en este caso se hizo también lo que yo llamo la ingeniería del ARN mensajero, y estos son lo que se han identificado a través del tiempo, en gran parte por trabajo de la doctora Caricó, los atributos críticos de calidad, por así llamarlo, usando términos del diseño y de la ingeniería del ARN mensajero. Entonces, no vamos a entrar en un montón de detalles porque no quiero aburrirlos, pero quiero que entiendan que hay varias cositas que se tuvieron que optimizar. Entonces, por ejemplo, tanto al inicio como al final de como estas instrucciones, hay un par de cositas que se añaden para prevenir que el ARN mensajero se degrade, porque de nuevo es una molécula que es súper inestable. Entonces, aquí en esta parte de la molécula que se llama 5', le añade una caperuza y en el otro lado se le añade una cosa que se llama una cola polía. Y como los detalles no son tan importantes, pero lo importante es que ambas cosas ayudan a proteger al ARN mensajero de la degradación. De hecho, nuestros ARN mensajeros, los que produce nuestro cuerpo normalmente hace lo mismo para evitar que el ARN mensajero sea degradado rápidamente, y ya cuando llega al ribosoma para empezar a producir la proteína, el ribosoma elimina estas partecitas y empieza a producir la proteína como tal. Asimismo, también sabemos que se tiene que optimizar tanto la parte del ARN mensajero que codifica la proteína, en este caso la proteína de la espícula, como otras partes que tiene el ARN mensajero que, aunque no codifican o no dan instrucciones para hacer la proteína, son muy importantes para que toda la maquinaria de los ribosomas se pegue muy bien a esas instrucciones del ARN mensajero y las pueda leer. Y por último, algo que estaba leyendo esta tarde que no conocía muy bien es que aparentemente yo creo que los ingenieros, es muy intuitivo para los ingenieros químicos, es súper importante la forma como se purifica este ARN mensajero para que de verdad sea totalmente puro y tenga todas estas características, y así pueda llegar a la célula y pasar por el proceso de traducciones a la proteína. Cada una de estas partes, como se pueden imaginar, tiene todo un mundo de investigación detrás. El siguiente parámetro es algo que a mí me emociona un montón, y de hecho empecé a investigar sobre esto la semana pasada porque alguien en Instagram me hizo una pregunta sobre cómo sabemos que específicamente las nanopartículas de estas vacunas del ARN mensajero llegan específicamente a las células del sistema inmunitario. Y esta parte tiene muchísima bioingeniería, muchísima ciencia de materiales y muchísima farmacología. Y otra vez tiene que ver con la composición de los lípidos en estas nanopartículas. Entonces, básicamente lo que esta parte tiene que decir
es que antes del 2017, cuando se empezó a desarrollar la composición específica de estas nanopartículas lipídicas, si a un animal, sobre todo porque creo que hasta ese momento eran estudios en animales, si a un ratón le inyectaban estas vacunas con ARN mensajero y la versión anterior de las nanopartículas, todas las células del cuerpo, por igual, más o menos, internalizaban las nanopartículas. Y pues no era una manera muy eficiente de activar el sistema inmunitario. Entonces lo que debieron descubrir es cómo hacemos para hacer que las nanopartículas preferencialmente lleguen a estas células específicamente, a estas células presentadoras de antígenos, también conocidas como células dendríticas. Y de nuevo, como les decía, todo tiene que ver con esta composición de los lípidos en las nanopartículas que forman la coraza que envuelve a este ARN mensajero. Y este es un artículo que publicaron los científicos de BioNTech. En realidad, BioNTech ha liberado muchísimo más de sus datos que Moderna. Es súper difícil encontrar datos específicamente sobre la vacuna de Moderna. Ellos han tenido una política más de guardarse todos sus secretos, mientras que BioNTech ha sido un poquito más abierto en mostrar los datos de desarrollo de esta vacuna. Pero en este artículo fue la primera vez que ellos mencionaron que efectivamente sus nanopartículas, sin revelar la composición exactísima de las mismas, eran capaces de llegar específicamente a estas células del sistema inmunitario, las células dendríticas. Algo súper chévere que quiero que se den cuenta es bueno, y de paso me disculpo porque yo sé que muchos de esos artículos primarios están en inglés, pero se pueden dar cuenta que aquí dice cáncer, ¿sí? Y es que mucha de esta tecnología de ARN mensajero tiene muchas aplicaciones que van mucho más allá de las vacunas, que es algo súper emocionante que podemos hablar después. Bueno, en todo caso, les estoy mostrando algunos de los resultados de este artículo y aquí simplemente lo que están mostrando es aquí arriba se ven diferentes composiciones de las nanopartículas que ellos están probando y lo que quieren probar es, aquí están mirando o visualizando a dónde están llegando las nanopartículas, entre más rojo hay más nanopartículas y están viendo hacia dónde se van esas nanopartículas, hacia los pulmones, hacia el hígado o hacia el vaso. El vaso siendo el órgano, idealmente quisiéramos ver porque es el órgano linfático más importante, el principal y donde está la mayor concentración de células del sistema inmunitario. Como pueden ver en estas tres composiciones de la derecha y tal vez más en estas dos que están en tercer y cuarto lugar, aquí abajo ven que casi todas las nanopartículas se están yendo preferencialmente al vaso. Entonces, increíble. Además, tienen un poquito más de datos y aquí ellos demuestran que con sus nanopartículas, comparado al control, se producen más células T, CD8 positivas y básicamente son estas mismas células T citotoxas que yo les contaba antes, que son capaces de matar a las células infectadas por lo que sea que contengan el antígeno contra el que sea que el ARN mensajero está codificando. Entonces ese fue otro gran reto de la ingeniería que fue superado apenas en el 2016, ¿sí? No hace mucho tiempo. Bueno, el quinto reto es esta vacuna debe ser estable durante todo el proceso de transporte de la misma. En este caso, bueno, debemos mirar a los otros componentes de la vacuna. La solución en realidad es relativamente sencilla. Incluyen distintas sales, ácidos y azúcares. Cuya función es primero mantener el pH. De nuevo, el ARN mensajero es súper susceptible a pH, además que queremos mantener el ARN mensajero en un pH óptimo para que mantenga esa carga negativa y las nanopartículas se mantengan exitosamente. Y también tienen sucrosa y la función de la sucrosa es prevenir la formación de cristales a la hora de congelar las vacunas y de nuevo preservar la estructura del ARN mensajero. Entonces aquí podemos comparar las temperaturas de almacenamiento. ¿Por qué debemos mantener esas vacunas congeladas? De nuevo, todo tiene que ver con que el ARN mensajero es muy susceptible a la degradación, por eso es mejor congelarlas. Y sé porque tengo amigos que conocidos, doctores en ingeniería biomédica que han trabajado en Moderna, que Moderna ha empleado ingenieros para de nuevo optimizar esta composición de las vacunas de tal manera que se puedan refrigerar
en un congelador normal y no en un ultracongelador como es el caso de las de Pfizer. Sin embargo, como les decía, esto es secreto de industria, entonces no sabemos exactamente qué hicieron, pero sé que tiene que ver con la composición de las vacunas y que tuvo que ver con el trabajo de muchos bioingenieros. Bueno, ya para terminar, obviamente el proceso de fabricación debe poder hacerse a gran escala. Respecto a esto, no pude encontrar un montón de datos como para mostrarle cosas concretas, pero lo que sí les quería contar un poquito es la historia de Moderna, que en realidad es una empresa que emplea y cuyo liderazgo está a cargo de muchos ingenieros, bioingenieros, ingenieros biomédicos. Entonces, Moderna nace después de que el doctor Derrick Rossi, que era un profesor asistente nuevo en Harvard en el 2007, lee ese primer artículo que yo les mostré de la doctora Caricó y el doctor Weissman. Él lee ese artículo, empieza a pensar que el ARN mensajero podría ser una nueva manera para generar células madre, para reprogramar células adultas y generar células madre. Él se acerca con esta idea al doctor Timothy Springer, que es inmunólogo y profesor también en Harvard. Y ellos dos juntos se acercan a un señor que personalmente es uno de mis ídolos de la ingeniería biomédica, el doctor Bob Langer, profesor en bioingeniería en MIT. Este señor es uno de los padres del campo en el que yo trabajo, el campo de la ingeniería de tejidos. Casi todas las personas que yo conozco en esta área, incluida a mí, como pueden trazar el linaje académico de alguna manera de vuelta al profesor Bob Langer. Él tiene mucha experiencia en biotecnología, en todo este tipo de cosas. Entonces, así surge la empresa. Ellos son cofundadores, además de otras dos personas, y surge desde el principio con una perspectiva de la bioingeniería. El CEO actual de Moderna, por ejemplo, es este señor Stefan Bancel. Él es ingeniero químico. Y como les digo, conozco muchas personas que trabajan en Moderna o que conocen gente que ha trabajado en Moderna. Como algo, y la verdad yo no sabía esto sino apenas hasta hace tan solo 3 semanas. Bueno, entonces con esto, esto es todo lo que está detrás de las vacunas. Lo que espero que les quede claro es que sabemos exactamente de qué están hechas, los componentes todos tienen sentido desde el punto de vista, desde una mirada ingenieril del mundo. Y sobre todo que la gente a veces dice, estas vacunas las desarrollaron muy rápido, pero como se dieron cuenta, yo les mostré datos del 2005, en realidad no es que se hayan desarrollado tan rápido, es que pudimos tomar ventaja de un montón de investigación que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Y solo les quiero mostrar rápidamente algunos resultados de los ensayos clínicos de fase 3 de ambas vacunas. Estas vacunas tienen una eficacia del 95 y 94%. Aquí les estoy mostrando en el eje horizontal lo que están viendo es el número de días que han pasado desde que los pacientes se aplicaron la primera dosis. Aquí en la rayita de abajo en ambos casos representan las personas que se les aplicó la vacuna y la rayita morada en este caso y azul en este otro representa el grupo de control o el placebo. Entonces lo que pueden ver es que, bueno, en los primeros 2 días, y en el axis horizontal está la incidencia, o sea, el porcentaje de personas en ambos grupos que se enfermaron de COVID-19. Lo que pueden ver es que en los primeros 10 días más o menos no hay diferencia entre los dos grupos, esto porque el sistema inmunitario se demora un rato en empezar a producir inmunidad, pero en el caso de Pfizer después de 12 días, en el caso de Moderna en realidad después de 14, ya empezamos a ver diferencias significativas en el sentido que entre más pasa el tiempo, más personas en el placebo se enferman, mientras que en la vacuna el sistema inmunitario está haciendo su trabajo y protegiendo a las personas del SARS-CoV-2. Bueno, yo dije falta el mayor reto, pero faltan 2 retos. Un reto que en mi opinión personal también es un reto de la ingeniería, que es cómo se va a distribuir la vacuna por todo el mundo, cómo vamos a llegar a todos los rincones de Colombia. Y 2, que es el reto en el que yo me he metido este mes, que es cómo hacemos para convencer a la gente de vacunarse. Es cierto que de noviembre a diciembre mejoraron un poquito los porcentajes, pero sin embargo, esta es una encuesta del DANE cuyos resultados salieron este fin de semana. Todavía el 40% de los colombianos están diciendo que no piensan vacunarse contra el COVID-19. Y pues ese es el reto en el que yo me he metido, como les decía, y quiero contarles algunas de las lecciones que he aprendido, no solamente relacionado al COVID-19, sino también relacionado a todas estas cosas de divulgación.
Yo creo que en este momento la desinformación es la principal enemiga de la ciencia y creo que nos pasa no solo en mi campo, que es la biomedicina, también pasa con cosas como el cambio climático, también pasa con muchas cosas relacionadas a la tecnología. Para los ingenieros de sistema, ingenieros electrónicos en la audiencia, es algo que contra lo cual nos enfrentamos todos los ingenieros, creo yo. Algo que me parece que también influye un poco en este caso de las vacunas, es algo que a mí me apasiona, también pueden leer este artículo que escribí con una colega, Melissa Márquez, y es además irónico porque les estoy mostrando esto en inglés, pero es sobre la falta de acceso a divulgación científica, tanto técnica como divulgación científica del tipo que estamos haciendo ahorita en nuestro idioma materno, en el español. Es algo que me parece que también es un impedimento para divulgar y dar a conocer más la ciencia y la ingeniería. Entonces les doy solamente rápidamente algunos tips de lo que he aprendido en estos 3 años sobre divulgación científica. En caso de que les interese y quieran empezar a hacerlo, es súper importante conocer a su audiencia, estar hablando con niños, con ancianos, con personas en la ruralidad, personas que tienen doctorado, que no tienen doctorado. Todo esto es importante, personas jóvenes, etcétera. Me parece súper importante crear contenido, que es culturalmente relevante. Yo, por ejemplo, les dije al inicio, hablé de abuelas y tamales un poquito, que es algo que es relevante en nuestra cultura colombiana, pero tal vez no sería relevante si estuviera hablando con una audiencia netamente estadounidense. A mí, en lo personal, esto sí es una opinión personal, me parece que el arte, en mi caso el arte en crochet, me ayuda un montón a comunicar conceptos que a veces son complejos. Por ejemplo, ahí en esta captura de pantalla que estoy haciendo, estoy demostrando cómo un anticuerpo se pega a la proteína de la espícula. Ya también usé mi modelo para explicar la estructura de un anticuerpo, por ejemplo. Es importante que sea una interacción, como que no sea solamente yo voy a vomitar en el conocimiento sobre ustedes, como en este momento de hecho lo estoy haciendo, sino también que haya una interacción y un proceso de diálogo. Nosotros también tenemos mucho que aprender de las personas con las que interactuamos. Y también me parece súper importante aplicar la comunicación inclusiva desde el lenguaje, las personas con las que colaboramos. Aquí, por ejemplo, también en esta captura de pantalla pueden ver que yo, en lo personal, a todos mis videos les pongo subtítulos pensando en las personas con discapacidades auditivas. Y por último, les quiero compartir unos tips de una de mis divulgadoras científicas favoritas en el mundo, Liz Neely. Ella hace poco, en este artículo que salió en la revista The Atlantic, publicó estos tips sobre cómo hablar sobre coronavirus, pero se pueden aplicar a cómo hablar sobre cualquier tema científico controversial, sobre todo pensando en temas relacionados al cambio climático. Primero, lo más importante es que uno a veces piensa que tiene que tener una plataforma gigante para empezar a hablar de estos temas, pero resulta que en realidad donde uno tiene más impacto es en su círculo cercano, en sus amigos, sus familiares, personas con las cuales uno ya ha entablado una relación de confianza. Eso en realidad tiene muchísimo más impacto que personas que no lo conocen aún. Entonces uno puede empezar simplemente por tener pequeñas conversaciones con las personas alrededor de uno. Uno debe empezar todas las conversaciones afirmando los valores compartidos. En el caso de hoy, por ejemplo, yo empecé por contarles que también soy ingeniera, de pronto recordarles algunas cosas que tengamos en común. En el caso de sus familias, en vez de si se encuentran con teorías de conspiración, teorías conspirativas sobre el coronavirus, de pronto la mejor manera de reaccionar no es en decir, eso es mentira, no sé, las personas que piensan así son brutas. Esa no es la mejor manera de hacerlo, sino es mejor empezar de un lugar compartido, ¿verdad? Entonces pensar como todos estamos asustados por el coronavirus. Es entendible que todos tengamos un poquito de miedo acerca de las vacunas. Ahora sí entablemos una conversación. Lo siguiente es cómo selecciona tus batallas. Entonces, como no tenemos que necesariamente pelear por todo, no todo se tiene que convertir en una pelea. Algo que es súper importante que hizo el ingeniero Luis Alberto al inicio es fundamental no repetir la información falsa. Es decir, en vez de decir no sé, en vez de decir cosas como, por ejemplo, yo nunca digo cosas como, no, las vacunas no tienen microchips, a menos que alguien me lo pregunte. No empiezo a hablar de eso, porque algo que pasa es que en el inconsciente humano
entre uno más escuche una oración, esto es algo de lo que habla Liz en su artículo, en el cerebro se queda y lo empieza a aceptar como un pedazo de información verdadero. ¿Sí? Entonces, en vez de decir eso, uno puede empezar diciendo algo como, yo sé que hemos escuchado cosas un poco locas sobre lo que tienen las vacunas, hablemos de lo que sí está compuesta la vacuna. Un ejemplo. Y tercero, ser honesto y transparente. No sé, por ejemplo, yo no sé mucho, sé un poquito, pero no mucho sobre cambio climático. Entonces, si a mí alguien me hiciera una pregunta sobre eso, o en este momento ya sé más sobre vacunas, pero yo honestamente no estoy calificada para hablar sobre tratamientos del coronavirus. Entonces, cuando las personas me hacen ese tipo de preguntas, yo soy muy honesta y digo, la verdad, no se sale de mi experticia, ven, te refiero a estas otras personas que saben más. Es súper importante como ser honesto con lo que sabemos, con lo que no sabemos. Entonces les dejo esos tips por ahora y bueno, creo que ya hablé más que suficiente y voy a dejar de compartir pantalla para empezar a responder todas sus preguntas. De nuevo me encuentran como anaerobias. Mañana vamos a tener otro en vivo por si se quieren conectar a las 7 de la noche Colombia con el doctor Javier James. Y voy a dejar de compartir pantalla. Gracias. Ana María, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Creo que cumplió el objetivo que teníamos previsto hace unos días cuando iniciamos este diálogo con esa combinación que queríamos de hablar un poco del tema técnico como tal, obviamente pues en una versión muy sucinta porque aquí estamos hablando de, como tú mencionabas, no de meses de trabajo, sino años de trabajo de investigación alrededor pues, del tema de las vacunas y cómo una cosa tiene un origen y resulta pues pudiendo colaborar en otros temas. Por otro lado, no menos importante, yo tengo o sea, la misma forma de tu propia experiencia personal de vida, porque yo creo que es necesario entender por qué estás aquí, y eso pues, es un recorrido y es una invitación a darnos cuenta que es desde esa primera infancia hasta pues en la cuestión que estás ahora de investigadora, que es un recorrido que pues implica un tiempo importante, pero que sin duda pues se ve reflejado en el éxito de todo eso. Yo creo que hay mensajes muy claros, yo creo que da muchas luces y como digo yo, es una invitación a conocer más, a no especular, sino simplemente pues a que nosotros como personas con conocimiento científico y conocimiento técnico estemos en capacidad de entender y multiplicar, de darnos cuenta que la ingeniería cada vez más es una carrera mucho más interdisciplinaria en la cual Sí, obviamente total. yo creo que uno pues, no se imagina hablando de temas de salud cuando uno estudia ingeniería, pues resulta que, bueno, tú tienes una especialidad que tiene una relación muy fuerte con la salud, pero por ejemplo, yo que soy ingeniero civil, pues seguramente con el tratamiento de aguas, seguramente hay que importarme temas de salud pública, temas de salud, de manejo del agua, de contaminantes, entonces manejo de aguas residuales, todo eso y sin duda los ingenieros químicos, mecánicos, electrónicos, todos de alguna manera tenemos que entender un ejercicio interdisciplinario. Mañana tocará aprender igualmente de infraestructura hospitalaria, porque es lo que están diciendo. O sea, el tema de las temperaturas pues, es un tema obviamente de origen científico, pues tiene que desarrollarse de forma muy técnica. Seguramente el médico que, pues, o los científicos de la salud que trabajaron en el tema del desarrollo de las vacunas, pues no van a entender cómo se hace un ultracongelador que maneje 70 grados. Ya, eso es una cuestión de otro grupo que tiene que entender eso en forma específica. Y seguramente habrá ingenieros mecánicos o de otras profesiones que fines para poder solucionar ese tema. Aquí ya he visto que hay varias preguntas. Eso está Sí, muy. ya puedo. Entonces, yo creo que lo Ya. primero, pues, bueno, el profesor Juan Manuel Anzola, que es el primero que escribió, pues, solicito por favor que active su micrófono, nos haga la pregunta muy brevemente. Vamos a poner unos 10 minutos, 10, 12 minutos para esto, para entonces, profesora Vale, Anzola. ahí, Muy buenas ¿ahí me noches. escuchan? Sí, señor. Sí, sí, te Ok. escuchamos. Ana, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Este es un tema bastante interesante. Yo no he revisado mucho de esto, pero quisiera saber lo que has revisado. Aparentemente estas vacunas de RNA fueron las primeras en salir al mercado, pero tú has visto si hay algo, por ejemplo, en caso de vacunas recombinantes tradicionales, si hay algo que vaya a salir. Esa es una gran pregunta. Sí, hay unas más tradicionales. Las siguientes que salieron al mercado, que es la de AstraZeneca y la siguiente que es la de Johnson Johnson, esas también tienen otra tecnología que es relativamente nueva, que solo se había usado en la del ébola. Y lo que es más o menos un concepto parecido, que es lo mismo que es meter el ARN que codifica la proteína de la espícula, pero en vez de meterlo dentro de una nanopartícula,
lo que hacen es meterlo dentro de otro virus, que es un adenovirus modificado, atenuado, que son los tipos de adenovirus de virus que normalmente causan la gripa. Entonces, esos de AstraZeneca y Johnson tienen, tienen este otro vector viral y por dentro tienen el mismo ARN mensajero que codifica la proteína de la espícula. La de Johnson me parece súper prometedora porque en datos preliminares parece ser que solo se necesitaría una dosis, además que estas vacunas solo necesitan neveras, no congeladores. Esas, por ejemplo, para nuestro país serían súper útiles. Creo que es la de la China, que es una más tradicional, como dices, recombinante. Sin embargo, esa de la China últimamente en los datos que han mostrado de Brasil no se ve tan prometedora y eficaz como las otras. Sí, eso Pero te iba a muchas preguntar, gracias. porque desde el punto de vista como la logística, parece que estas vacunas de RNA pues necesitan esa cadena de frío y eso viene siendo un problema para distribución. Entonces, Sí. no sé por qué, o sea, yo supongo que el mundo desarrollado las eligió precisamente porque hay infraestructura para distribución, pero en países como los nuestros, pues es un complique bastante importante. Claro. Sí, por eso a mí en lo personal me emociona mucho la de Johnson. También salieron más rápido porque sintetizar ARN mensajero es bastante más rápido que hacer todo el proceso de recombinación o empaquetarlo en otros adenovirus como la de AstraZeneca y Johnson. Entonces también tiene una explicación también desde el área de manufactura y fabricación. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Yo creo, Ana María, y lo has expresado, Johnson es una gran esperanza y la otra semana que van a salir noticias de los estudios, esperemos que sean muy buenas noticias. Además fue la que por lo menos en el ámbito colombiano fue la única que se probó, así que pues, va a haber algo de información nativa. Entonces yo creo que es importante. Y realmente pues el tema de hacer una sola dosis pues tiene varios puntos a favor que ojalá pues desde el punto de vista científico cumpla las expectativas. Bueno, aquí Stephanie nos pregunta, ¿la aplicación de nanopartículas de lípidos en animales puede presentar algo de efecto adverso o riesgoso sobre el mismo? Dice, creo que está preguntando sobre los animales, me imagino. Sí, de lípidos en animales, sí. Las primeras versiones, ¿se acuerdan que les decía que al principio las primeras activaban en exceso el sistema inmunitario, sí tenían efectos adversos sobre los animales? Ya en las últimas versiones que les contábamos, no tenían efectos adversos por fuera de lo esperado. Igualmente, pues ya tenemos ensayos, ya tenemos resultados clínicos, ¿sí? Entonces, en el resultado clínico, en los ensayos clínicos, ya sabemos, porque veo preguntas sobre muertes, quiero aclarar muy explícitamente que ya van 66 millones de personas vacunadas en el mundo y no hay una sola muerte que sea confirmada de verdad causada por estas vacunas de ARN mensajero. ¿Qué sabemos de efectos secundarios? Sí sabemos que creo que en Pfizer entre 70 y el 80% de las personas que fueron vacunadas sí experimentan algún tipo de efectos secundarios en el primer o segundo. Bueno, normalmente les duran 1 o 2 días después de la primera o segunda dosis. Normalmente en la segunda dosis es más fuerte. ¿Y estos efectos qué son? En general son los más comunes, son dolor de cabeza, dolor de músculos, fatiga y fiebre y escalofríos. ¿Esto por qué pasa? No quiere decir que uno esté respondiendo ante la nanopartícula, sino que el proceso de empezar a generar inmunidad contra el coronavirus es un proceso que pone a trabajar a nuestro cuerpo bastante fuertemente. Es la misma razón por la cual cuando uno se infecta con un virus le da fiebre, ¿verdad? Es el sistema inmunitario reaccionando. Entonces, estos son los únicos efectos que se han reportado. Anteayer, Israel, que es el país que más ha vacunado personas hasta ahora proporcional a su población, Israel nos comunicó que de 428,000 personas a las que le han hecho seguimiento, solo 63 desarrollaron síntomas de COVID-19, que me parece increíble, es como 0.01% de las personas. Ninguna de ellas tuvo que ser hospitalizada y casi que ninguna tampoco tuvo fiebre, pero sí tuvieron estos efectos secundarios pocos. El único efecto adverso que se ha reportado hasta ahora de verdad severo es que en 1 de cada 100,000 personas más o menos se han visto reacciones alérgicas, pero estas son extremas, son reacciones que pasan después de los primeros 15 minutos, 30 minutos de haberse puesto la vacuna. Y esto normalmente pasa porque algunas poquitísimas personas son alérgicas al polietilenglicol.
Entonces, si las personas saben que son alérgicas al polietilenglicol o al polisorbato, que se parece mucho en su estructura, no se deben aplicar esta vacuna. Listo, pues ahí lo que respondiste pues, al profesor Ricardo Ignacio Pereira Martínez, las dos preguntas que ha planteado. Yo ahí tengo una inquietud. Hay otras vacunas, ¿con qué porcentaje? O sea, aquí estamos hablando de efectividad del más del 90%, 95% en algunos casos. Desde el punto de vista científico, ¿desde cuánto es aceptable aplicarse una vacuna? ¿Con qué efectividad? ¿Qué porcentaje? Más o Para menos. estas del Muy general, muy coronavirus, grueso. sí. Para estas del coronavirus, el límite mínimo era del 50%. Que efectividad significa reducir el riesgo de contraer COVID-19 comparado al grupo de control en un 50%. Eso significa efectividad. Que, por ejemplo, las vacunas de la China, sí, las vacunas de la China que hablábamos, esas, por ejemplo, en los estudios en Brasil pasaron raspando 52%. Mientras que estas de Moderna, Pfizer y la de Johnson Johnson también tienen una efectividad, según lo que han mostrado hasta ahora, del más del 90%. Listo, seguimos. Muy rápidamente, Luis Alejandro pregunta, las nanopartículas absorbidas por el cuerpo humano, ¿cómo son desechadas por el cuerpo? Gran pregunta. Depende de cada uno de los componentes. El ARN mensajero, como les decía, por naturaleza el cuerpo lo degrada, entonces creo que es máximo 2 días que dura en tu cuerpo. Entonces no se imaginan como que uno tiene ese ARN mensajero para toda la vida. No, a los 2 días ya se desaparece. Muchos de los lípidos, decíamos, eran colesterol, fosfolípidos. Simplemente cuando entran a las células empiezan a formar parte de la membrana celular normal porque son componentes normales. Y el polietilenglicol, por ejemplo, el cuerpo eventualmente lo degrada por hidrólisis. Entonces sí, son partes que el cuerpo normalmente va metabolizando y desechando como súper normalmente. Y como les decía, el polietilenglicol está en un montón de cosas. Si ven en uno de mis videos, yo saqué un montón de productos de belleza de mi baño que lo contienen, entonces es algo a lo que normalmente ya estamos todos expuestos. Ok, muchísimas gracias. Lucía Verdugo pregunta, en caso de que en que una cepa diferente se presenten mutaciones en la proteína de la espícula del virus, ¿la vacuna perdería su efectividad? Qué gran pregunta, muy relevante para lo que estamos viendo ahorita. No sabemos con 100% certeza, pero lo que están indicando los datos es que probablemente no, por varias razones. Una, tengo mis modelos, esperen. Ya, tengo mis modelos aquí atrás. Digamos, esta es la proteína de la espícula, ¿verdad? Este es el anticuerpo. Nuestro cuerpo produce no solamente una variedad o un tipo de anticuerpos, sino que produce muchos. Entonces, si llega a mutar la proteína de la espícula, es posible que no mute tanto e igual el anticuerpo le siga reconociendo. También es posible que mute más y ya el anticuerpo no la reconozca. Sin embargo, otros anticuerpos pueden seguirla reconociendo. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo en los estudios preliminares donde han cogido cero, o sea, como sangre de personas que ya se vacunaron y los han expuesto a estas nuevas cepas? Lo que han visto es que los anticuerpos pierden un poquito la capacidad de reconocer algunas de estas cepas. Por ejemplo, la del Reino Unido, al parecer, no hay problema. La que se originó en Sudáfrica es un poquito distinta. Parece que los anticuerpos pierden un poquito su capacidad para pegarse a esa proteína de la espícula. Sin embargo, se piensa que la cantidad de anticuerpos sigue siendo, o la efectividad, perdón, esa no es la palabra adecuada, como sigue siendo una respuesta suficiente para generar inmunidad. ¿Sí? Y además hay que recordar que hasta ahora todos los ensayos que se han hecho han sido con anticuerpos, pero como yo ya les mostré en la presentación, el sistema inmunitario tiene otras estrategias que no son solo los anticuerpos. Entonces, lo que creemos es que ojalá no. Sin embargo, otra noticia que fue muy positiva esta semana es que Moderna ya anunció que está empezando un estudio en el que le va a aplicar a las personas un refuerzo, a las que ya recibieron 2 dosis, un refuerzo con ARN mensajero contra estas nuevas mutaciones, que eso es lo chévere de la tecnología del ARN mensajero. Para generar una nueva vacuna, lo único que hay que hacer es cambiar las instrucciones y ya. Listo, perfecto. Voy a leer 2 preguntas más, porque ya es tiempo para
Ya, Listo. Ana María ha compartido pues sus redes sociales, seguramente muchas preguntas podrán ser por ahí. Sé que Ana María contesta bastante rápido, bueno, contesta, no te va a Y sí, comprometer a que contesta rápido en la sí, medida de lo posible de las inquietudes. y para varias de las preguntas que están acá ya las hemos respondido. Entonces, como si no llegamos a ella y van a mis redes sociales, ahí también encuentran ya la respuesta. Ok. Yo te las voy a guardar y te las vamos a enviar para que las tengas de pronto Listo. en tu Sí, banco de preguntas, gracias. para que de pronto surja algún tema nuevo. Bueno, voy a leer más de Alex que pregunta cómo funciona la vacuna en mujeres gestantes. ¿Tiene algún riesgo? Esta es una gran pregunta. En teoría, no funcionan distinto en el resto de las personas. ¿Qué pasa? Por un montón de razones históricas y controversiales, a las mujeres gestantes no se les incluye aquí en Estados Unidos en ningún estudio clínico de fase 3. Entonces, ahorita no es que no sean seguras, es que no tenemos tantos datos. Habiendo dicho esto, se supone que las voluntarias de estos estudios de Moderna y Pfizer no debían quedar embarazadas, pero pues algunas violaron las reglas y 23 de ellas en el estudio de Moderna, no sé cuántas en Pfizer, quedaron embarazadas durante la duración del estudio y no les pasó nada. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues la FDA sin tener datos no puede decir con certeza que son 100% seguras, pero se lo están dejando al criterio de cada mujer con su ginecóloga. Y lo que sí sabemos es que el COVID-19, las mujeres embarazadas sí corren un mayor riesgo de contraer y de tener efectos secundarios o efectos a largo plazo más fuertes al tener COVID-19. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a las mujeres embarazadas, las personas con diabetes, como a las personas que no fueron incluidas en esos estudios de fase 3 que no tenemos datos, o personas adultas específicamente, es preguntarle al médico qué más riesgoso, contraer el COVID-19 o aplicarme esta vacuna. Ese sería como, yo creo que ese es como el balance que uno tiene que hacer en este caso, porque para las mujeres embarazadas, las personas con diabetes, contraer el COVID-19 es bien riesgoso. Bueno, para cerrar esta sesión de preguntas y agradecerte de una vez, Ana María, por todo este trabajo, creo que una pregunta que nos inquieta de pronto acá por todo el tema del manejo de las cadenas de frío, que muchas veces, a veces con alimentos tan sencillos como un pescado no lo cumplimos, pues nos preocuparía ese manejo. Entonces pregunta el profesor Elmer Paz, ¿qué pasa si la vacuna pierde su cadena de frío por algunos minutos? Por algunos minutos probablemente no pase nada. Yo sé que, por ejemplo, la de Moderna es estable a temperatura ambiente por creo que es 2 o 4 horas. La de Pfizer es un poquito más susceptible. En todo caso, voy a responder rápidamente porque es de tanto riesgo contra el COVID con diabetes porque es más probable que te dé la versión severa de la enfermedad y que tengas secuelas a largo plazo. Bueno, entonces digamos, volviendo al tema de la cadena de frío. Algo que es importante tener en cuenta es que si se pierde la cadena de frío y a ti digamos que se pierda la cadena de frío y te inyectan a ti esa vacuna, no sería peligroso para ti, simplemente es posible que ya el ARN mensajero esté degradado y no sea eficiente. Yo sé que aquí en Estados Unidos tuvieron que desechar un número de dosis en un hospital de las vacunas de Moderna porque se perdió la cadena de frío. Entonces, sí es un reto logístico, por eso es que yo decía que me emocionan bastante ver los resultados de la de Johnson Johnson, que tiene ese reto distinto. Y antes de irnos, sí quería responder una pregunta de Claudia Hernández que le había hecho ya antes y la volvió a hacer. Ella pregunta, ¿se sabe si las personas que se vacunen pueden contagiar o transmitir el COVID? No se sabe con certeza. ¿Por qué? Porque como la vara como si los estudios clínicos que se hicieron, la idea era evaluar si las vacunas podían prevenir el desarrollo de síntomas específicamente. ¿Y por qué síntomas? Porque es mucho más fácil hacer eso que evaluar transmisión, porque para transmisión ya tenemos que empezar a muestrear a las personas súper seguidos, ser bastante invasivos, hacerles test de PCR. Entonces, eso es algo que se está haciendo ahorita y que se va a demorar, yo creo que varios meses en salir los resultados. En los resultados de Moderna pareciera indicar que sí previene la transmisión, pero no lo podemos decir todavía con certeza. Algo importante que aclarar es que lo que sí sabemos es que las personas que tienen COVID asintomáticos, o sea, las personas sin síntomas, de cualquier manera producen menos partículas del virus. Entonces, así no sepamos con certeza que estamos previniendo la transmisión del virus, sí sabemos que probablemente las personas vacunadas, así contraigan el virus, produzcan menos partículas. Entonces, de cualquier manera, sí estamos ayudando un poco, pero esa es una súper buena pregunta.
Ingeniera Ana María, muchísimas gracias por su maravillosa exposición. Creo que iniciamos el año con muy alto nivel y espero que nos acompañes como lo conversamos en varios de nuestros temas. Sabes que este año el tema de mujeres en ingeniería es nuestra razón de ser de trabajo este año y creo que hemos iniciado como queríamos. Muchísimas gracias, un aplauso. Pues una de las cosas que no me ha gustado de esta virtualidad ha sido no tener la oportunidad de que se sienta ese aplauso, pero yo creo que de parte con los mensajes que están escribiendo del chat queda claro pues que es totalmente satisfactorio el ejercicio en la tarde-noche de hoy. Yo les pido como siempre que pues quienes quieran prender la cámara para la foto del cierre, sé que algunos ya están en pijama, pero quienes tengan pues a bien abrir su cámara, les agradezco mucho pues para que nos queden esa memoria histórica y cuando miremos estas fotos en unos años, no únicamente veamos los cuadritos, sino que nos veamos la cara. Así que muchísimas gracias a todos. Los invito en este minutico antes de cerrar para que porfa Simón tome Veo las que me están imágenes. haciendo más preguntas y les prometo que las respuestas a todas esas preguntas ya están en mi Instagram. Entonces, por si no las respondí, busquen y allá encuentran. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y las excelentes preguntas. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Un gran saludo. Muchas gracias a todos por su presencia, Ana María, muchas gracias. Excelente. A ti, Alex, por la invitación. Bueno, a todos muchísimas gracias, Ana María, nuevamente muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Los invitamos tanto, pues, Ana María compartió sus redes, yo espero mañana mismo, pues, en nuestra página web y en nuestras redes también compartir la información y pues todo lo que haya al lugar y pues que visiten el Instagram tanto de ella como de Jacofi para poder tener toda esta información y una cosa muy importante, multiplicar la información. Yo creo que es muy importante que le llegue a muchas personas. Así que muchísimas gracias y muy buena noche para todos. Buenas noches, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Buenas noches.